Hola, ¿cómo están? Con este video vamos a explicar los puntos de la ejercitación número 1 que corresponde a cohesión. Este concepto ya lo trabajamos en un video anterior junto con los conceptos de sinónimo, elipsis y referencia. El punto 1 dice reescribir el siguiente texto corrigiendo los problemas de cohesión subrayados. Se pueden usar sinónimos, elipsis y formas pronominales. Acá tienen los problemas subrayados. ¿En qué consisten estos problemas? Son repeticiones innecesarias que le quitan unión al texto. Entonces tenemos que solucionarlo con alguno de los procedimientos. Después dice también prestar atención a los problemas de concordancia. Y esto sí es nuevo, la idea de concordancia. Les voy a mostrar qué significa esto con el ejemplo. Miren, el texto que tienen que reescribir, o sea, volver a escribir de manera adecuada. Las casas son enormes. Acá hay un problema de concordancia. Ustedes se dan cuenta enseguida, tal vez no lo nombran de esa manera, pero se dan cuenta que hay un problema. ¿En qué consiste ese problema? Ustedes tienen el verbo en plural, el verbo ser, son, y tienen el artículo y el sustantivo en singular. No hay coincidencia. No concuerda el verbo con el sustantivo. No hay concordancia. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Darle, por supuesto, concordancia. Abajo tienen el ejemplo, ¿no? En vez de la casa son enormes, yo puse la casa es enorme. Y solucioné el problema, porque cambié el verbo que estaba en plural por el verbo ser, el mismo verbo, en singular. Y ahora sí, concuerda la casa con el verbo es. La casa es enorme. Bien, eso con respecto a la concordancia, presten atención que hay muchos problemas y los tienen que solucionar. Acá aparece la otra cuestión, la casa es, que es una repetición innecesaria, porque acá ya tienen la casa, entonces si pongo otra vez la casa, tal vez le quite un poco de cohesión al texto. Lo tengo que arreglar. ¿Cómo lo arreglo? Usando un sinónimo, una elipsis o una forma pronominal. Pueden elegir cualquiera de esos tres procedimientos, pero no pueden usar siempre el mismo. Tienen que ser variados. Por lo menos una vez cada uno lo tienen que utilizar. Miren cómo lo solucioné yo. La casa es enorme. En vez de repetir la casa, puse directamente el verbo tener. Tiene ambientes amplios y techo alto. ¿Quién tiene? La casa. Es una elipsis. Eliminé directamente la repetición y eso se llama elipsis. Y la puedo inferir esa palabra que no está a través del verbo. Tiene. Entonces de esa forma solucioné el problema de repetición que estaba subrayado y utilicé la elipsis. Ustedes después pueden utilizar sinónimos. Por ejemplo, acá en vez de poner casa puedo poner hogar. El hogar tiene, entonces no repito casa. O puedo utilizar tal vez un demostrativo. Esta tiene ambientes amplios. Como ustedes quieran, siempre y cuando vayan variando los procedimientos. Entonces el ejemplo es bastante claro me parece, si no después me ponen en los comentarios y se los vuelvo a explicar de forma escrita. La casa es enorme, tiene ambientes amplios y techo alto. Cuidado que acá hay otro problema de concordancia, ¿no? Tienen techos altos. El sustantivo está en plural y el adjetivo está en singular. Entonces no hay concordancia, no coinciden. Yo tengo que arreglar esto. O están los dos en plural o los dos en singular. Yo los puse a los dos en singular. Punto número 2. Sinónimos. Buscar un sinónimo para cada una de las siguientes palabras. Casa, lindo, feo, esposa, hambriento, sucio, problema, tranquilo, inquieto. Puedes usar un diccionario tradicional o buscar en internet. Simplemente, ¿qué hago? Si tengo un diccionario de sinónimos en casa, busco la palabra casa y me van a aparecer los sinónimos. Y si no, lo busco en internet. Pongo en el Google sinónimo de casa y me van a aparecer los sinónimos. Por supuesto que yo usé casa, es el más sencillo, a ustedes les tocan los más difíciles. Pero bueno, así es la vida. Entonces, tengo casa y el sinónimo de casa es hogar. Así lo tienen que hacer esto con todas las palabras que siguen. El punto B consiste en utilizar la palabra y su sinónimo en dos oraciones separadas por un punto seguido y relacionadas a través del sentido. Una vez que encuentre los sinónimos de todas esas palabras, tienen que usar los pares en oraciones. ¿De qué forma? Miren el ejemplo. Yo tengo
Un sinónimo para casa sería la palabra hogar. Entonces el enunciado quedaría así. Salí del trabajo hacia casa a las 17 horas. Punto. Acá usé la palabra que yo les di. ¿Qué me falta? Construir un enunciado que esté relacionado con el primero, que tenga sentido y que utilice el sinónimo de la palabra. Punto seguido, llegué a eso de las 21 horas a mi hogar. Acá usé el sinónimo de casa. Y las oraciones están unidas, tienen sentido y utilizamos el procedimiento de sinonimia, ¿no? Para no repetir casa, acá puse hogar. Bárbaro. Vamos con el punto número 3. En el punto B no se olviden que las oraciones las tienen que hacer con todos los pares. Tienen que buscar hacer oraciones, por ejemplo. Acá tienen la palabra lindo, tal vez se encuentren el sinónimo hermoso, entonces tienen que hacer una oración con lindo, punto seguido, una oración que esté conectada con la primera, con hermoso. Y así con feo, con esposa, con hambriento, con sucio, con problema, con tranquilo, con inquieto. Punto 3. En las siguientes oraciones, reconocer la palabra o la parte de la oración que fue eliminada en los lugares marcados con el símbolo de elipsis. Este es el símbolo de elipsis, que omití una palabra. Subrayarla y después reponerla entre corchetes, como en el modelo resuelto. Por supuesto que todas tienen ejemplos. Vamos a ver el ejemplo. El punto A es: el autor nació en la Argentina, sin embargo residió largo tiempo en Italia. ¿Quién residió largo tiempo en Italia? El autor. Este símbolo está acá porque se omitió el autor. Entonces, miren el ejemplo. El autor nació en la Argentina, sin embargo, corchete, y pongo lo que se omitió, el autor. Corchete residió largo tiempo en Italia. Acá esto es las palabras que omití. Yo las repongo. Esto es un procedimiento que yo hago de forma automática, pero vamos a practicarlo un poco, ¿no? Entonces tienen que hacer las que siguen de la misma manera. Bueno, creo que esto es una explicación rápida. Si hay alguna duda, escriben en los comentarios y yo trato de resolverla lo antes posible. ¿Listo? Hasta luego.